Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, versículo 34. Pero yo no recibo testimonio de un hombre. Digo esto para que ustedes se salven. Vean de versículos, el contexto bíblico introduce ahora, queridos amigos, un matiz decisivo en la argumentación de Jesús. Cuando ella o argumenta. Si bien Jesús ha apelado al testimonio de Juan el Bautista, ahora establece claramente su identidad, que no depende, en sentido último, de ninguna validación humana. O sea que habe o me ve algo más. Y entonces simplemente aquí estar esperando la aprobación humana para decir que yo vengo enviado por Dios. O sea, y bueno, esto ya es un problema tuyo. Pero la validez o la validación de mi accionar, entonces no depende simplemente porque los hombres digan sí. Sí, yo estoy de acuerdo y yo confirmo eso. Entonces, en griego se utiliza el verbo lambano, es decir, recibir, indicando que aquí hay una aceptación. Yo estoy recibiendo, estoy aceptando. ¿Qué cosa? El testimonio, el martiría. Martiría quiere decir el testimonio. Y por lo tanto, ¿para qué cosa sirve ese recibir el testimonio? Para que exista el socete. El soseo, ¿verdad? Quiere decir salvarse en griego. Salvarse, socete. En subjuntivo que expresa una finalidad. Yo no recibo testimonio de un hombre, yo no recibo. No niega entonces el valor humano, sino que lo relativiza. Jesús no fundamenta su verdad en aprobación externa, en aprobación del hombre. Ahí no es que está porque todo el mundo se pone de acuerdo o no se ponen de acuerdo si yo soy o no soy, porque es mi esencia, pues. Es mi sustancia, es la ontología, ¿verdad? Yo soy Dios, yo soy, como Juan va a utilizar tantas veces. No necesitamos de una aprobación externa ni humana entonces. El verbo lambano, es decir, recibir, implica dependencia y precisamente eso es lo que Jesús excluye. Lambano. Alguien que me pueda dar testimonio humanamente hablando y decir, sí, pero ya que porque peaja eina. No se construye, queridos amigos, desde lo externo, desde afuera, sino que directamente procede del Padre. Pero, sin embargo, introduce la finalidad, para que ustedes se salven, Se revela la intención pedagógica entonces del discurso de Jesús. Jesús utiliza, sí, el martirio, es decir, el testimonio del hombre de lo externo, pero para que ustedes se salven. Es decir, como ustedes necesitan, humanidad, tener un lenguaje humano. Entender hoy que caracube lleva. Hoy que entonces necesito, pero es una intención, y subrayen eso, intención pedagógica. Cuave tiene cuestión entonces pedagógica, se pombo, ejina, la penica tu janguaisha pi, ma, pache, jamogo to palasea guatajina. Qué lindo que es, queridos amigos. Esto entonces nos está indicando que la Biblia, en realidad, al ser un libro sagrado, es un libro, como siempre decimos, un libro pedagógico. Nos lleva hacia la salvación. Ese testimonio humano, no porque Jesús lo necesite, sino porque nosotros necesitamos un testimonio que es pedagogía para nosotros. Es una dinámica doble lo que encontramos aquí. Independencia, por una parte, de parte de Jesús, no necesito un testimonio externo. Pero por otra parte, queridos amigos, hay también una condescendencia pedagógica. O sea, no necesito ontológicamente porque yo soy Dios, hijo de Dios. Pero al mismo tiempo necesito también el testimonio, el martirio, pero por un sentido pedagógico. Porque yo tengo que hablar y tengo que mostrar con un lenguaje humano. Porque
criaturas y ustedes tienen un lenguaje humano. Y para que ustedes entiendan la ontología profunda mía, yo les tengo que mostrar bien. Entenderán, porque les enseño en chino, apenas entender la chino, entonces no entendemos, entonces tengo que utilizar la pedagogía para que ustedes entiendan esa esencia. Qué espectacular, ¿verdad? Entonces estas dos partecitas son importantes. La verdad divina no requiere confirmación humana, pero sí se expresa en categorías humanas para conducir al hombre a la salvación. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 35. Él era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse por un tiempo con su luz. Queridos amigos, desde un contexto histórico, en el contexto, recordemos, del siglo I, Juan el Bautista era reconocido como una figura profética muy importante, de gran impacto, a la gente, al pueblo. Oye, a la pueblo para una verdadera conversión. Multitudes que acuden a él, movidas siempre por su predicación que llamaba a la conversión. Entonces lo que tenemos en el contexto histórico. Y aparecen conceptos como el concepto de la luz, la lámpara, la conversión, la metanoia, en fin, todos son elementos, queridos amigos, de la predicación de Juan el Bautista. Y por eso, este entusiasmo, históricamente podemos decir, en torno a Juan el Bautista, fue un entusiasmo real, entusiasmar a la gente. Pero también, en muchos casos, queridos amigos, fue efímero. Por eso dice, ustedes quisieron disfrutar, pero hasta ahí nomás. Nosotros habíamos hablado de que el verbo, el perfecto, es algo que sucedió y que continúa su acción. Pero ave y bajabe, el en era simplemente, era jaupetao bebé. Es decir, la pende entusiasmo de por y perseverancia. Y pon ahí con las ella, pero bebente. Y gusto y con las ella, pero bebente. Después no lo llevamos en la vida, no lo hacemos presente, no lo hacemos un presente continuo, ya es ya lleva. Refleja entonces la ambigüedad nuestra del hombre. Por una parte, fascinación. Ya de ella mañana, ay, pon ahí, nambreo, ya esa peabaisa. Pero que no necesariamente significa, queridos amigos, transformación. El estar fascinado con alguien no quiere decir que vos te dejaste transformar, cambiar tu vida. Se sintió atraída como esa luz que te atrae, ¿verdad? Oigo mi bicho y fuera mi insecto fuera le mandé la luz a jopa y te velure lleva a pese y te peñe fascinada lleva a bebé bebé, pero hasta ahí nomás no se asume la exigencia de su mensaje. Jesús, cuando está recordando aquí a Juan el Bautista y él está validando el testimonio, está diciendo Juan el Bautista, la cuenta, ustedes saben que espectacular. Pero ya la penderé bebe. Incoherencia de ustedes, sus oyentes. Incoherencia total. Da peyapoy. Aceptaron el mensaje guau, pero no aceptaron el mensaje en su plenitud que lleve a un cambio. Admiraron la lámpara y ponaitebio, la pero no caminaron hacia la luz verdadera. Se quedaron ahí simplemente, fascinados por Juan el Bautista y nada más, con su enseñanza, pero no lo hicieron de ustedes y no dieron el paso más importante hacia donde apunta esa luz. El versículo entonces que estamos leyendo es una crítica histórica, porque fueron detrás de Juan, pero hasta ahí nomás, un fascinarse, pero no hubo una verdadera conversión. Y al mismo tiempo una interpelación permanente sobre la autenticidad de la respuesta humana ante la revelación. Nos interpela. ¿Qué respuesta le damos al Señor ante eso que nos presenta? Esto en un contexto cultural antropológico, es decir, esa opocoña nerejea lleva pe, revela una dinámica profundamente humana. ¿Y cuál es esta
dinámica, esta dinámica nuestra del hombre, que hay la tendencia de entusiasmarnos con lo luminoso. Lleva, ñande atrae luz, ñande atrae yahabi, pero hasta ahí nomás. No asumimos esa luz, porque esa luz nos exige. Cuanto más estamos cerca de la luz, ñamañaya ella, ñanepotiva, tabañande que y por eso muchas veces nos atrae, pero hay como un brillante llama sea la luz. Aparecen algunos términos como cardía, ciertamente el corazón, o el shará, que es la alegría, o epipolayotes, que es superficialidad. Ñamañácora ayente, mon brillante, lo que es la luz, pero no poco yandereje. Somos atraídos por todo aquello que brilla, que es novedad. Buscamos experiencias que iluminen nuestra existencia. Está con el oyerurea. Yo quiero dejarme iluminar, quiero, nambre, allá cuánto movimiento oía pero me lleva, porque quiero dejarme iluminar. No quiero estar en la tradición, no quiero estar en lo que siempre se hace, pesa. Ya acá, lleva. Pero en el fondo es simplemente lo que se llama el prurito. Prurito dice porque y eso es lo que pasa aquí, ¿verdad? Dentro de un aspecto cultural antropológico, entonces momentáneamente se traduce simplemente en un seguimiento, ¿verdad? Entender, en un saber, pero ahí nos quedamos. Nos quedamos con lo emocional sin alcanzar el nivel de una verdadera decisión. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Estamos estudiando el capítulo 5 y hoy con el versículo 36. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha dado para que las lleve a cabo, esas mismas obras que hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Queridos amigos, aquí tenemos algo maravilloso, ¿verdad? Algo muy lindo que nos ayuda, ¿verdad? A nosotros a entrar y a entender, a darnos cuenta, ¿verdad? Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. A veces acá mañana vamos a mirar un poco entonces dentro del contexto narrativo bíblico. Aquí se está introduciendo un desplazamiento ahora. Vamos a desplazarnos de la figura de Juan el Bautista, pero al mismo tiempo un desplazamiento decisivo en su argumentación. Desde el testimonio humano, el mártir, el testimonio, representado por Juan el Bautista, que me está aquí dando testimonio, hacia un testimonio de orden superior, el de las obras mismas de Jesús. Juan Ayajata hacia las obras. Y por una vez el Padre, y por una vez lleva aquí, sobre todo lo que estuvimos estudiando fue sobre Juan el Bautista. Y ahora, queridos amigos, estamos dirigiéndonos hacia las obras. Véalo, meta hacia ahí, el testimonio. El texto griego utiliza mediante 3 verbos fundamentales esta argumentación. Primer verbo es el ejo. El ejo quiere decir tengo. Indica posesión. Indica también lo que actualmente yo poseo en mis manos. La ejo. Y luego está el teleioso, llevar a cumplimiento. Tele, desde lejos, llevar a cumplimiento. Expresa finalidad. Y martiriei, ¿verdad? Martiriei, que quiere decir función reveladora de las obras. Aquí, exegéticamente, si vamos a mirar, queridos amigos, nuestro texto, testimonio mayor, me hizo martiría, no desacredita el testimonio de Juan. Porque aquí puede decir, tengo un testimonio mayor. Es casi como decir, entonces el testimonio de Juan no vale, no quiere desmeritar el testimonio de Juan, porque cada testimonio tiene su valor propio, el valor propio, y cada uno es indispensable y fundamental.
No desacredita el testimonio de Juan el Bautista, sino que lo supera en grado y en profundidad, lo supera, sin desacreditarlo. Las obras erga no son simples acciones externas, sino signos cargados de significado teológico. Revelan la identidad de Jesús en cuanto enviado del Padre. Revelan la identidad de Jesús en cuanto enviado del Padre. Queridos amigos, esto es esencial, ¿verdad? Y fundamental, es una cosa muy interesante, muy linda, ¿verdad? Es la que revela la identidad de Jesús en cuanto que es enviado del Padre. El verbo que utilizamos aquí es el teleion. Teleio es particularmente rico, no se trata solo de hacer, sino de llevar algo a su plenitud. Llevar a plenitud, particularmente rico, enriquecer. Teleio, ¿verdad? Teleio, enriquecer. Y ande rico formal, dice, ¿verdad? O sea, la gracia de Dios que inunda al hombre. La calidad que el Señor nos regala, plenitud. Y por lo tanto, las obras de Jesús son cumplimiento de un designio divino, no son actos aislados, sino parte de una economía íntegra, total. Es decir, la propuesta y la riqueza de Jesús es para que el hombre se encuentre con sí mismo, consigo mismo, pero en plenitud, íntegro. No es una partecita. Cuando años de ya reflexionar, yo que porque muchas veces nosotros pensamos y decimos que la vida cristiana es simplemente el aspecto espiritual, mi oracioncita, me conversar, más o menos así, ¿verdad? O sea, pero después soy corrupto, sigo con las cosas del mundo, no me intereso en la generosidad, no me intereso en llevar adelante una vida, pero totalmente, transformada por la gracia de Dios para vivir una entrega hacia la comunidad. Pero la rito, allá por la oración, allá por la caridad, mi pepe, pero nunca me juego del todo, ¿entiendes? Entonces aquí quiere decir una integralidad de vida, queridos amigos. No podemos hacer dicotomía, se dice. Dicotomía quiere decir separar nuestra vida. Un aspecto religioso y un aspecto simplemente que consideramos nosotros humano, ¿verdad? Queridos amigos, el testimonio no es meramente verbal, por lo tanto, sino que es existencia, es tu vida. Yo me entrego totalmente a generosidad. Y ahí nosotros hablamos con las obras. Son las obras las que hablan. Entonces, muéstrame tu fe sin obras, que yo, a través de mis obras, te mostraré verdaderamente la plenitud. Aquí está. Teleio, la plenitud, la riqueza total. A través de mis obras yo te voy a mostrar la plenitud de lo que yo creo. Porque esa espiritualidad es la que me empuja para que yo pueda realizar las obras que Dios me pide. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 37. Y el Padre que me envió, él mismo, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni visto su rostro. Queridos amigos, ¿qué es lo que nos quiere enseñar este versículo 37? En primer lugar, queridos amigos, nos está enseñando y nos está diciendo que el Padre mismo es el que da el testimonio del Hijo. El Padre mismo es el que da el testimonio. Es decir, el Padre está presente, dice, a través de San Juan, en las obras, en el ergón. Entonces Santo Tomás de Aquino, por eso yo le decía, tiene las 5 vías famosas para decir, aquí está, este es el testimonio más claro, cómo el Padre está testimoniando la presencia de lo que el Hijo nos trae, nos enseña.
Porque al final de cuentas, para el año de Boea a Jesús con su encarnación y cumplir la voluntad de Dios Padre, cumplir lo que en realidad ñandilla ya pona. Jesús viene y se encarna y se hace igual que nosotros, se hace carne, para que nosotros nos demos cuenta de que de esta manera, así como Jesús está obrando, Él se muestra al final de cuentas como modelo para la humanidad, para nosotros mismos, cómo nosotros tenemos que vivir. Ahí llegó o esa cañandé, como ese papá y esa mamá que nos muestra a mi hijo, así tenés que hacer las cosas. Así mi hijo tenés que hacer las cosas. Para que vos vivas tu propia ontología, tu propia humanidad, para que vos vivas tu propia existencia. Mi hijo, de montaña, entonces esa candeña de llana, ella para ella no que la de monta. De entonces Juan a misa sabe, entonces te dice, hay que santificar la fiesta. Entonces, nembo, indema, ella, así como tu mamá te dice, así mi hijo tenés que peinarte, así mi hijo tenés que vestirte, así mi hijo tenés que escribir, nembo, apenas imagina la abeja y se añande. Entonces, el Padre mismo da testimonio por medio de su Hijo. O sea, la presencia de Dios que nos enseña cómo tenemos que actuar. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es oír a Dios implica acoger su palabra. Oír a Dios es acoger la palabra de Dios, oír a Dios. Porque quiere decir obedecer, pues. Oír pues quiere decir obedecer. Shema Israel. Daigo, hoy que vamos a hacer por otro lado. No. Guaraní vego peisai. Kua, shendu. Kua nacerendu sei. Es decir, no me quiere obedecer, no me quiere hacer caso. No penai seré. El oír, queridos amigos, es acoger la palabra de Dios. Es decir, yo cuando escucho a Dios quiere decir que después lo pongo en práctica. Mi hijo, hace tal cosa. Entonces, apenas te la da penai. Y si yo escucho verdaderamente lo que mi papá me pide, mi mamá me pide, entonces yo realizo y hago. Apenas la ñande yara, oír a Dios es cumplir su voluntad, hacer lo que te está pidiendo, obedecer en síntesis. Tercera enseñanza, queridos amigos, ver a Dios implica entrar en comunión. El ver el rostro de Dios quiere decir ¿viste? Guaraní, hebreo, es la misma cosa, querido hermano. Es dice la ver el rostro de Dios. She pisha imboriahuga. She pea oyapoaina, pea imonda, pea yapuina. She y también nosotros. She dayapoporai jaina lleva. Peña de ya lleva que se. She date una cuenta ya, ella traducir castellano es directamente no te das pico cuenta. Espectacular. La ñande castellano ahí, ñande, porque ya traducí de tanto guaraní. Del guaraní traducimos al castellano. A pegar con ñandela ya es, vos pico no te das luego cuenta ahí con la gente. Vos pico no te diste luego cuenta. Espectacular. Te hago expresión guaranina. Peñande ya no te diste pico cuenta. Dereche ya guay, pico, pega con la ñande ya ese ahí, a guaraní ya traducí de tanto al castellano. Apego la hebreo goave. Entonces quiere decir que ver el rostro de Dios implica entrar en comunión, común unión. Qué lindo San Juan, El cuarto punto, queridos amigos, como enseñanza de este versículo es que la ignorancia espiritual no es falta de información, sino que es falta de apertura a Dios. Porque ya hemos insistido, vea, cada momento, llegó 32 años, imagina el consejo la ministro, ya es un ministerio, ¿verdad? El sacerdocio. 32 años más, agendú, ya. Entonces, esto que dice aquí, la ignorancia espiritual, no es falta de información, porque porque estudia o lee, tiene información, tiene mucha información, pero cero a la izquierda en la experiencia real. No hoy tu paove, doñembo es sei,
y tacaños, do colaboración a vendi. Jaeo mañana y plataminta, jaeo mañana la vida, pepe, es la diversión. No, hombre, pero jaeo me considera un gran religioso porque jaeo tiene mucha información. Panda hay vida cristiana, panda hay vida espiritual. La ignorancia espiritual no es falta de información, sino que nosotros somos ignorantes porque no tenemos experiencia de Dios. Nos falta entonces, queridos amigos, apertura espiritual. Pendere corire apertura espiritual, de pollerada será. De pollerada se yo que, de pollerada será yo, de pollerada se me voy, va a y por quereñandú, a llevar y cuave, de yara, a ese baricona. Y por último, queridos amigos, la revelación exige siempre una respuesta interior auténtica. Si vos entendiste cómo Dios se revela, entonces, queridos amigos, vas a dar una respuesta, pero total y absoluta, porque es una respuesta que sale de adentro. Y esa es la respuesta auténtica. Pero vean, si yo que vera, reñandúana y cuana maba peña de yara. Da yay cuaya ya mabaña de yara. Vamos a pasar por este mundo deambulando. Vean, se inare guatata de aquí para allá, rescata, rejota cuánto secta, rejota cuánto filosofía, cuánto yoga, oña, cuánto oña, rejota. Pero si no tuviste la experiencia con Jesucristo, entonces, ñañe heredita, porque para vos lo único que supuestamente te llena es información. Y la vida de Dios no es información. La vida de Dios es experiencia, es entrega, es generosidad, es donación, es coherencia, es honestidad, es libertad. ¿Entienden, queridos hermanos? Jaupea entonces dice, la revelación exige una respuesta interior, pero que sea auténtica de vos mismo. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas.